jurisdicción. Hablábamos antes, en el inicio de la nota, de la coparticipación federal, ¿no? Una ley que nunca se terminó de aplicar tal como dice la Constitución, y ahora hay alguna posibilidad de reformularla. ¿Cómo entiende usted, como gobernador de una provincia, que tiene que ser esta nueva ley de coparticipación? Bueno, en principio la ley de coparticipación tiene una traba constitucional bastante fuerte, que es que deben estar de acuerdo las 24 provincias, ¿no? Deben tener unanimidad, lo cual es... Imposible. Claro, muy difícil de hacer, y luego deben ser ratificadas por cada una de las legislaturas provinciales, ¿no? O sea que no es una ley fácil de modificar. A causa de eso se han hecho sucesivos pactos fiscales donde se le ha detraído plata a las provincias durante estos últimos 20 años. Sin embargo, recién con el presidente Macri hay un primer pacto donde se les devuelve dinero, si bien es producto del 15% de ANSES que se les retuvo y que la Corte se expidió a finales de mandato, paradójicamente entre que Cristina dejaba el poder y el presidente Macri asumía, y ahí hubo un pacto fiscal donde el gobierno nacional se compromete a ponerle plata a las provincias. Ahora se requiere ser más ambicioso, es decir, hay una ley de responsabilidad fiscal donde las provincias también tienen que ajustarse a parámetros de productividad, etcétera, de reducir sus déficits, lo cual es saludable para construir una economía sana, pero además lo que se pretende ahora es buscar entre las provincias y la nación una baja de impuestos, un mejoramiento del gasto en cada una de las jurisdicciones provinciales. No es una cosa fácil porque la verdad que Argentina tiene un sistema federal bastante particular, un sistema federal que no muchos países tienen, donde las funciones sustantivas del Estado, que son la administración de la salud, de la educación pública, de la educación en general, de la seguridad y de la administración de justicia, básicamente las principales instituciones de la administración de justicia están en las provincias, ¿no? Esos 4 servicios básicos son claves. No hay muchos países que tengan un sistema como tal. Es un sistema caro, en teoría es un sistema caro fiscalmente, ¿no? Costoso. Así que hay que buscar cómo hacerlo más eficiente estos 4 sistemas, que son los más masivos para la población, estos 4 sistemas, y hacerlo con una dotación de recursos y de impuestos que no mate la gallina de los huevos de oro, que es un sistema económico que crezca, que produzca cada vez más, para que el Estado se apropie de esa renta y la distribuya de la mejor manera posible. Y eso tiene que ser equilibrado entre nación y provincias. Así que ese nuevo pacto hay que buscar, insisto, indicadores. ¿Usted que tiene que ser por aporte, por lo que aporta cada provincia? Porque hoy la provincia de Buenos Aires está haciendo un reclamo que ya... Exactamente. Bueno, la verdad que es injusto lo que le ha pasado a la provincia de Buenos Aires en el conurbano, en el fondo del conurbano, pero también es cierto que va a ser difícil resolver una injusticia con otra injusticia, que va a ser de traerle otra vez a las provincias, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar un acuerdo y bueno, pero la verdad que tiene razón el gobierno nacional, que las provincias tienen que tenemos que ir hacia eso. Hay algunas que los estamos haciendo y los estamos haciendo en esos 4 servicios básicos, tratar de buscar eficacia en esos servicios y eficiencia en el gasto también, ¿no? Es una agenda que nadie ha querido afrontar y sin embargo el presidente Macri lo quiere hacer, ¿no? ¿Edgardo? Sí, yo me quedé pensando en lo que decía él de la chique, Mario Paula, porque en el gobierno nacional dice que lo más difícil de los gobernadores es lograr que achiquen el déficit de las cajas previsionales. ¿Por qué? Porque dicen que tienen jubilaciones, se jubilan en algunas provincias a menos edad que a nivel nacional, que tienen algunas 82% móvil, que es lo más difícil de los gobernadores. ¿Es así? Sí, sin duda es así, no solo que hay provincias que ya traspasaron la caja de jubilaciones en las épocas de Caballo, etcétera, y provincias que no lo han hecho. Dentro de las provincias que no lo han hecho, efectivamente hay regímenes especiales que son muy abusivos. Es decir, hay una provincia como Santa Cruz, como Tierra del Fuego, que ha tenido edad jubilatoria alrededor de los 40 años, o sea, 40 años de edad, o sea, una cosa de locos. Y gente que se ha ido a vivir a Tierra del Fuego para poder jubilarse y después venir a cobrar su jubilación en, no sé, en esta ciudad o en otra ciudad, ¿no? Es decir, una cosa
Bueno, esas cosas han pasado durante estos últimos 20 años, ¿no? No es, durante toda la democracia, creo yo, y anteriormente en los gobiernos militares también, ¿no? En las dictaduras. Gobernador, ¿cómo van a hacer algunas provincias para reducir el gasto público, entre ellos la cantidad de empleados públicos, cuando en realidad, sobre todo en algunas provincias caudillistas, ¿sí? O que hace mucho tiempo que están en el gobierno, ese gasto público o esa cantidad de empleados públicos les es funcional al clientelismo político para mantenerse en el poder? Bueno, esto hay que verlo como un conjunto, ¿no? A mí me parece que es útil verlo conceptualmente integrado como un sistema. Nosotros necesitamos que la economía crezca sana, sostenible en el tiempo. Porque en las provincias y en muchos municipios, el empleo público viene a funcionar como un seguro de desempleo encubierto. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer, pero acá el punto es qué es primero, si el huevo o la gallina, Claro. es decir, cómo generar ese circuito virtuoso entre una economía que crezca sostenidamente con bases sólidas, con sustento, y un sector público que vaya acomodándose a esas circunstancias. Esa ingeniería fina es tarea del gobierno provincial y del liderazgo de los gobiernos, del gobierno nacional, quiero decir, y liderazgo de los gobiernos provinciales. Tenemos que ir todos los partidos, seamos los gobernadores, seamos del partido de gobierno o no, tenemos que ir a confluir a que tengamos una economía más sana finalmente. ¿Usted cree que es posible esto teniendo en cuenta? No, yo creo que es Porque posible. es romper con la tradición de algunos gobernadores que están eternizados en el poder y que además quieren seguir eternizados. Un empleo, un voto. Sí. Sí, Exactamente. eso es cierto, pero hay que cambiar esa lógica, como se ha venido funcionando, porque hay que experimentar lo contrario. Mire, yo fui intendente de Godoy Cruz 8 años. Godoy Cruz es un departamento del Gran Mendoza, 200.000 habitantes, de 1 millón del Gran Mendoza, ¿no? Muy céntrico. Yo arranqué mi gestión con 2.030 empleados y la dejé con 1.400 después de 8 años, con un estándar de servicio mucho más grande. Gané con el 35% de los votos y cuando entregué la intendencia, mi sucesor ganó con el 72% de los votos y se la entregué con 650 empleados menos. Sí, es una Y si provincia seguía- productiva, ¿no? Hay... Por eso, pero este era un Ah. departamento. En la provincia la he recibido con 104.000 empleados y hoy ya estamos debajo de los 100.000. Ujú. Y se puede seguir rascando el tarro, digámoslo vulgarmente, en el gasto improductivo. Paralelamente hay que generar actividad económica, desde luego es así. Por eso la coparticipación tenía indicadores que podían equilibrar, NBI, pobreza extrema, tenía indicadores. El problema es que hoy el país se ha empobrecido casi generalizadamente. Es decir, el conurbano bonaerense, por ejemplo, tiene grandes áreas donde no hay cloacas y no hay agua. Ujú. Y hay provincias que sí invirtieron en cloacas y en agua y otras que no lo hicieron con una dotación de recursos mayor. El ejemplo del conurbano es un lugar donde se le puso muchísimos recursos a los intendentes municipales sin pasar por la gobernación y sin embargo no se emplearon en agua y cloacas. Es toda una decisión, ¿no? Se tomaron y ahora hay que enmendarlo. De este desbarajuste tenemos que salir con un consenso amplio, como lo explicó hoy día el presidente, creo. Y tenemos que buscar ese consenso si realmente queremos mejorar y hacer esto sistémico. Si no, van a ser ciclos. Crecemos, caemos, crecemos, Lo caemos. que hace la Argentina. Que es lo que hace la Argentina. Y de esas caídas siempre se agranda la pobreza. Y la pobreza estructural, no la medida por ingresos solamente, sino... Y me parece que si no hacemos eso, bueno, difícilmente nos mejoremos. Gracias, gobernador. No,